Finalmente sucedió, el Senado de Estados Unidos ha aprobado la polémica ayuda a Ucrania, Israel, pero también a Taiwán. ¿Qué significa esto y por qué demuestra obviamente la agenda de Estados Unidos en la geopolítica actual? Vamos a comentarlo. El aumento del contingente militar brasileño en la región norte podría tensar aún más la relación entre los vecinos amazónicos de Brasil y Francia. Y sí, debemos entender lo que significa para el país galo su territorio en ultramar. Un escenario que sigue siendo descabellado e inconcebible en pleno 2024, pero que es una realidad. ¿Qué ha sucedido? El día miércoles 7 de febrero, el vicepresidente ejecutivo de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, había declarado que las condiciones necesarias para concluir el Tratado del Mercosur no fueron atendidas, lo que dificulta aún más la conclusión de las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre los bloques, uno, como sabemos, en el que participa activamente la administración brasileña. Pero esto sucede en medio de las protestas de agricultores franceses, y sí, el primer ministro del país, Gabriel Attal, había afirmado estar categóricamente en contra del acuerdo con el Mercosur, cuya agricultura es mucho más competitiva que la de sus nacionales. Él mismo comentó que no hay discusión para Francia sobre aceptar o no el acuerdo con el Mercosur. La cuestión está clara. No y punto. Terminó declarando o publicando en su red social X. ¿Qué es lo que sucede? Las negativas francesas al acuerdo son un golpe para la diplomacia brasileña, que ha invertido recursos humanos y materiales a lo largo de casi 25 años de negociaciones. La tensión en las relaciones entre Francia y Brasil ocultan una dimensión todavía mayor, considerando que los países son vecinos en la selva amazónica, región cada vez más sensible en materia geopolítica. La Guyana Francesa tiene un valor estratégico para Francia por estar en América del Sur, pero sobre todo por estar en la Amazonía. Esto es lo que diferentes expertos calculan con respecto a lo que algunos dicen que fuera de las posibilidades de prospección de petróleo, el interés geopolítico es bastante claro y bastante obvio. El hecho de que la Guyana Francesa es un territorio relativamente aislado y con una pequeña población de cerca de 302.000 habitantes puede ser el resultado de una política deliberada por parte de París. Francia ve el territorio como una zona de seguridad y no como un lugar de asentamiento. Esto es lo que consideran otros expertos. Se comenta que las autoridades francesas controlan bastante el territorio y no parece que tengan algún tipo de interés en poblar la región, mucho menos con una población que sea no francesa, según dice, por ejemplo, el especialista Yuri Kavak de la Universidad Federal de San Pablo, la conocida como Unifesp. En este caso, él dice que, según sus cálculos, en la historia de las Guyanas, los ciudadanos necesitan obtener el visto bueno para entrar en el territorio amazónico francés y justificar el viaje, mientras que para ir a París basta con abordar un avión. La preocupación francesa con relación en este territorio está ligada sobre todo a la instalación del Centro Especial de Karouru, que es una base estratégica de lanzamiento espacial. Creada en 1968, la base realiza lanzamientos de la Agencia Espacial Europea, ESA, y de empresas como Ariana Space. Y claro, la economía de las Guyanas francesas es totalmente dependiente de la base, tanto para las regalías, por ejemplo, como para la actividad que gira en torno a la base, comentó el experto. De acuerdo con él, la base espacial es un mundo aparte, es un condominio cerrado con tiendas exclusivas en el que viven y trabajan muchos especialistas extranjeros. Y claro, aparentemente la población franco-guyanesa está compuesta de ciudadanos franceses, extranjeros y en parte de ilegales que inmigran para el territorio en búsqueda de sueldos en moneda europea. Sin embargo, se ha empezado a generar una sublevación por parte de la gente, que en este momento, desde el 2017 hasta este punto, se ha vuelto bastante significativo, que de hecho provocó un bloqueo temporal en el territorio. Y claro, ahora la tensión que se está viviendo entre Francia y Brasil para algunos no es una casualidad, sino una respuesta al bloqueo que aparentemente y de manera sistemática estaría buscando Francia sobre este territorio que está en límite con Brasil. Pero lo más importante de todo esto es que existen las voces dentro de la Guyana francesa con respecto
a volverse completamente independientes de Francia, algo que evidentemente la administración francesa no va a permitir, pero que está en la boca de todos e incluso es de conocimiento de Brasil. El Senado de Estados Unidos avaló el polémico proyecto de ley para destinar 95.000 millones de dólares en ayudas a Ucrania, Israel y Taiwán, sin incluir las medidas para la protección de la frontera con México, así como lo están escuchando. Tras esta aprobación del proyecto de ley por la Cámara Alta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a la Cámara de Representantes a hacer lo mismo. Con 70 votos a favor y 29 en contra, los senadores dieron luz verde a la norma que contempla una asignación de 60.000 millones de dólares a Ucrania y cerca de 14 para Israel. Antes, el proyecto de ley superó la aprobación previa para ser sometido a la votación definitiva. Esto pese a la insistencia de los senadores republicanos a priorizar la defensa de las fronteras nacionales. Ahora, tras superar pues el trámite en el Senado, la normativa será enviada a la Cámara de Representantes una vez más. Esto para su aprobación, aunque incluso el propio presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha advertido que el organismo ni siquiera va a debatir un paquete de leyes que no incluya fondos para la protección de la frontera con México. Entonces, ¿cuál es realmente la intención de esto? Algunos calculan que de hecho es poder graficar o al menos poner sobre la mesa la imagen de los republicanos que estarían bloqueando la ayuda para países extranjeros, mientras que los republicanos buscan precisamente eso, que se reconozca que ellos no están apoyando conflictos armados afuera de su país si no se puede arreglar los problemas en casa. De hecho, ahora hay que tomar en cuenta lo que ha dicho el líder de la mayoría del Senado en Estados Unidos. Estamos hablando de Chuck Schumer, quien opina que el proyecto de ley también podría ser sancionado por los representantes con el fuerte voto bipartidista en el Senado. Está claro que si el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, llega a este proyecto de ley, se aprobará con el mismo apoyo bipartidista, terminó indicando Schumer en una conferencia de prensa. ¿Cuál es el problema? Que previamente esto ya había sucedido, ya se había presentado un acuerdo bipartidista y de hecho lo que en su momento dijo Johnson es que estaban todavía más decepcionados con este nuevo proyecto porque sencillamente era completamente errado, sin sentido y no es precisamente lo que estaba buscando la Cámara de Representantes de mayoría republicana. Para algunos, esta va a ser una demostración más del fuerte escenario que se está viviendo entre republicanos y demócratas. Pero aquí entra a tallar un país más, o al menos una nación o una tensión fuerte, la de Estados Unidos con China, porque ahora estamos incluyendo en este paquete el tema de lo que puede suceder con Taiwán. Ahora, los expertos señalan que son bajas las probabilidades de que la Cámara de Representantes termine aprobando este controvertido nuevo proyecto de ley, a pesar de que ahora se ha metido a China. No obstante, el presidente Joe Biden pidió a los legisladores de la Cámara Baja del propio Poder Legislativo de Estados Unidos que procedan con urgencia sobre el proyecto de ley que necesita pues una ayuda directa sobre todo para Ucrania y evidentemente también para Israel después de que el Senado lo terminase aprobando, básicamente dándoles la responsabilidad de decir que ahora está en sus manos. Lo que ha comentado Biden es que él aplaude la coalición bipartidista de senadores que se unieron para avanzar en este acuerdo y que insta pues a la Cámara de Representantes para avanzar también con urgencia, que no pueden darse el lujo de esperar más. Sin embargo, las palabras de Biden siguen cayendo en saco vacío, porque sencillamente los republicanos no están haciendo caso a los llamamientos de la administración estadounidense si no se toman medidas para su frontera con México. Francia ha impuesto sanciones a 28 colonos de Israel a los que prohibieron entrar en su territorio y negocios en el país. Esto ha sido comunicado por el Ministerio de Exteriores francés. De manera literal, se comenta que Francia sancionó a los colonos israelíes extremistas, culpables de cometer actos violentos contra la población civil de Cisjordania. Contra 28 de ellos se aplicó la prohibición administrativa de entrar en el territorio del país. Termina comentando pues precisamente este comunicado. Ahora, lo que se señala es que durante los últimos meses aumentaron los casos de violencia por parte de Israel contra ciudadanos de Palestina.
Francia condena duramente y de hecho comenta que es inaceptable este tipo de violencia. Las autoridades de Israel deben poner fin a eso y castigar a los culpables, a pesar de que Israel no está haciendo nada. Previamente, el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, le dijo a Netanyahu que empiece a tomar medidas en contra de los colonos y de lo que está sucediendo en Cisjordania, porque es un escenario que puede terminar arrastrándolos incluso a un conflicto armado, porque algunos países, o sobre todo grupos armados en Oriente Medio, están siguiendo muy de cerca la realidad del territorio palestino, y en respuesta se puede generar una situación también armada y complicada en Cisjordania. A pesar de todo esto, Netanyahu no ha respondido y no ha dicho nada. Y sí, Estados Unidos tuvo que actuar e incluso imponer sanciones. Algunos consideran que las sanciones que impone Estados Unidos en este escenario no son relevantes o no sirven para nada, pero de que mandan un mensaje incluso de división entre aliados, pues sencillamente lo manda. En este caso, la Cancillería también ha declarado que Francia apoya la aprobación de sanciones a nivel de toda la Unión Europea, cooperando con sus socios. Ellos dicen que la creación de asentamientos es ilegítima y debe cesar según las normas del derecho internacional. Su continuación es incompatible con la creación del Estado palestino, que es la única solución para lograr que Israel y Palestina coexistan en paz y seguridad. Se terminó agregando en el comunicado, pero este tipo de frase nos demostraría por qué Israel sencillamente no está retrocediendo. Claro, es algo bastante obvio. Si tomamos en cuenta que Israel no cree en la creación del Estado palestino y que, según dice Francia, lo único que hacen, el asentamiento de este tipo dentro de la propia Cisjordania va en contra de la creación del Estado palestino, pues claro, al final del día, al menos Israel está siendo consecuente con lo que afirma. Obviamente, todo muy negativo, tomando en cuenta la postura de la propia comunidad internacional, pero de momento, que no haya actuado Benjamín Netanyahu demuestra cuáles son las verdaderas aspiraciones de este país y sobre todo de la administración a la hora de ver esta intentona que empiezan a hacer diferentes países de formar el Estado palestino. Y es que para muchos expertos esto puede terminar siendo poesía pura, que tras los constantes y masivos ataques de Israel sobre la Franja de Gaza se termine como consecuencia en la creación del Estado palestino. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.